Sí, soy Albino Álvarez, cineasta, director de la película El Informe Toledo. En el 99 dirigí un documental sobre Sergio Hernández, un pintor muy reconocido en Oaxaca, y con, digamos, mi socia en ese proyecto, ella me presentó con Francisco y ahí le planteamos la posibilidad de hacer un documental, ¿no? Y simultáneamente a la producción de la serie que arrancamos ya por ahí de 2005, empezamos a hacer entrevistas también con Francisco, muy informales, hasta que en el 2007 ya empezó, le planteamos formalmente hacer un documental, una película, ¿no? No, a él nunca le gustó la idea de hacer el documental, pero aceptó y pues, digamos, ya de manera más sistemática empezamos a trabajar en el 2007 y acabamos el documental en el 2009. El proceso de las entrevistas primeras de las que te hablo empezó en el 2005, es un proyecto que nos llevó casi 4 años realizar. Alguna vez en su taller de grabado surgió el tema de Kafka a raíz de los grabados que él estaba trabajando, que tenían que ver con la obra de Un Informe para una Academia. Y ahí yo le vi que le brillaba la mirada por cuando hablaba de Kafka, ¿no? Pero hubo unos segundos en que todavía su mirada se evadió, se fue a otro lugar, que quizás ese lugar era el encuentro con un mono que se llama Pedro el Rojo. Entonces, como que en esos momentos de la entrevista, yo vi el motivo que podría ser interesante de contar, ¿no? Y que pudiera dar la trama de la película. Entonces en todo caso fue un accidente, un hallazgo, ¿no? De estar atento en el momento de la entrevista, de todo lo que él decía, me fijé en en esa reacción que había tenido, y eso me dio un poco el pretexto, la idea de armar todo el documental y tener ese leitmotiv que era Pedro el Rojo, ¿no? El personaje de Un Informe para una Academia. Porque yo quería encontrar un tema en el que Francisco vibrara, ¿no? Un tema en el que él se emocionara. Entonces, cuando tú encuentras un tema atractivo para el personaje, evidentemente puedes esperar que se pueda él abrir, ¿no?, a otros temas. Entonces, digamos, tiene también una finalidad estratégica y táctica respecto de la línea del documental. Entonces, pues ahí es mi apuesta como cineasta. Y porque también como el cine me permite explorar, entonces intenté establecer como director un diálogo con un artista plástico, no hacer una película para Francisco Toledo, sino una película sobre Francisco Toledo y su contexto social. Al igual que Francisco, como artista, él no hace una ilustración del texto de Kafka, sino hace una interpretación del texto de Kafka muy libremente también, ¿no? Y pues el arte es así, es tomarse la libertad de hacer, de apostar a tu lectura, a tu interpretación y a tu recreación. Entonces, si Francisco recrea un texto, a mí me interesaba también recrear la obra de Francisco, su vida de Francisco, y bueno, pues eso, y con un diálogo de iguales, digamos, entre el lenguaje cinematográfico y el lenguaje plástico, digamos. Me interesó explorar en ese encuentro. Con Francisco encontré temas muy sabrosos, muy buenos, donde él se soltaba, otros temas escabrosos. Explorar en la vida de alguien es incómodo, ¿no? No todas las preguntas les tienen que ser agradables, eso, porque entonces no avanzamos, ¿no? Entonces, a veces es como una especie de psicoanálisis, ¿no?, donde vas entrando en valles, en la conversación, vas entrando en cuestas arriba, y había momentos muy incómodos. No es fácil el trabajo, digamos, de intrusivo que tiene el documentalista, porque es bastante incómodo, porque uno se mete, uno está de metiche en la vida del otro. Aunque sea un pacto que se establece, finalmente hay momentos
en que la gente no está de humor, ¿no? Y sí, había momentos y temas difíciles que había que sortearlos, pero de todas maneras abordarlos. Yo con lo que más vibré, sin duda, es con la obra gráfica de Francisco. Y pues no diría descubrir, sino entrar en ese universo, y tratar de encontrar la forma de retratar eso en cine, de filmar eso en cine, partiendo del blanco puro, entre comillas, porque es difícil encontrar ese blanco puro, para de ahí encontrar los otros negros de las tintas de Francisco. Encontré un poco de locura, ¿no? Y de maravilla, y ese hallazgo es el que a mí también me motivó mucho para tratar de transmitirlo al público, ¿no? Sí, la obra gráfica de Francisco es fundamental. Así como Francisco, digamos, hace su lectura gráfica de la obra de Kafka, nosotros, inspirados en la obra, en el trazo de Francisco, buscamos darle movimiento, pero no darle movimiento a lo de Francisco, pues es imposible, sino encontrar ese movimiento, esa animación, y así fue como trabajamos casi 2 minutos y medio de puras animaciones que están dispersas a lo largo del documental en ciertos nudos, y nos ayudaron a contar la historia de Pedro el Rojo en nuestra particular lectura que hicimos. Es una animación en la que participaron cerca de 20 muchachos de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, muchos de ellos, 2 particularmente, también artistas gráficos, al principio muy apenados porque creían que yo intentaría que animaran la obra de Francisco, y nada de eso, ¿no? Intentábamos más bien que ellos también como artistas hicieran su propuesta de animación, y me parece que el resultado estuvo muy bien, se integraron muy bien a la narrativa de la película, que como tú bien dices tiene diferentes líneas y planos que van contando simultáneamente historias diferentes que van aconteciendo a lo largo del documental. Te digo que sin duda el gran encuentro o la gran premisa de la que yo pude al final agarrarme, fue ese encuentro de Francisco con Kafka. Ahí el tema de Francisco con la literatura. No quería entrar por los aspectos tanto políticos, sociales, no quería llegar a los mismos lugares que yo sentía que eran lugares comunes. No quería entrar al mercado de Juchitán, a los colores, ¿sabes? A la paleta. Había muchos temas que yo quería evitar porque sentía que ya estaban muy tratados. No así el tema de la literatura y Francisco.